part of our TCFD training. Buenos días a todos. Nos queremos dar la bienvenida a esta parte 2 de gestión de riesgo y obviamente establecimiento de objetivos para TCFD, para el sector financiero. Entonces queremos hablarle de los primeros pilares de TCFD, que fue el primero, gobernanza, donde hablamos ayer, y estrategia. Bienvenidos a todos hoy para continuar con estos segundos dos pilares, los cuales son gestión del riesgo y métricas y objetivos. Antes de que arranquemos, simplemente quería agradecerle a todos nuestros colaboradores y a nuestro anfitrión del día de hoy. Especialmente le quiero agradecer, obviamente, a la Academia de la IFC y el programa de consejería para bancos por los programas que ya han llevado a cabo en Latinoamérica y también en Europa hoy en día, y por brindarnos, obviamente, los intérpretes para poder tener esta sesión en múltiples idiomas, tanto en español, inglés y ruso. Muchísimas gracias a todos y a nuestros intérpretes que están hoy con nosotros. Muchas gracias. También, como recordamos ayer, aquellos que se nos unieron ayer, tenemos un equipo de facilitadores gigantesco, un número de expertos tenemos hoy en día con nosotros para responder las preguntas, cualquier inquietud que tengan y darles conocimiento básico acerca de TCFD. Obviamente estamos también hablando, tenemos a Tiffany Grasby, la cual es la directora de la Academia SSI, a Vanina Bejassi, la oficial del proyecto, Hina Majid, consultor senior, Drew Johnson, consultor junior, y a Raisa Sar, la cual es nuestra coordinadora de políticas, lo cual es un honor para nosotros. Obviamente nuestros expertos de CDP, nuestros socios de CDP, que ha sido nuestro socio por muchos años. Bueno, antes de que arranquemos unos temas de apertura, antes de que comencemos con la sesión, por favor, usen el chatbox para presentarse a ustedes mismos. Tal vez, obviamente, cualquier tema que necesiten, presenten el chatbox. Si tienen cualquier tipo de pregunta, por favor, pónganlas en el Q&A, en la sesión de la barra inferior para preguntas y respuestas. Ahí les vamos a estar ayudando con las respuestas. Así como decimos ayer, podemos seguir no solamente en la pantalla, sino también en el manual que les vamos a enviar en el chat box múltiples veces durante la sesión. Entonces, por favor, descárguenlo en cualquier momento de tal manera que tengan las diapositivas de esta sesión. También tenemos un comentario en el chat box de si vamos a hacer una encuesta. Sí, le vamos a enviar un link, un enlace con una encuesta de retroalimentación que va a ser compartida después de la presentación. Por favor, llénenla para recibir su certificado de que completaron este curso. Les agradecemos por esto y obviamente nos lo tomamos de manera muy seria. Una vez que completen esa encuesta, van a recibir su certificado. Bueno, vamos a hablar de la agenda del día de hoy. Después de nuestra rápida bienvenida, vamos a hablar de esa sesión. Vamos a entrar directamente a los riesgos relacionados al clima y oportunidades para los bancos. Después vamos a tener una discusión de cómo hablar de prácticas para gestionar y manejar estos riesgos climáticos. Antes del break, vamos a discutir el pilar final de TSF, el cual es escoger métricas y objetivos relacionados a esta divulgación. En la segunda mitad de la sesión hoy, vamos a profundizar en objetivos net zero. Primero que todo, no solamente para bancos se aplica de hecho, sino también planes de transición. Recuerden, el primero va a ser objetivos net zero y el otro va a ser un plan de transición. Obviamente, cualquier pregunta que tengan, la pueden poner en el Q&A y vamos a responder la mayoría de preguntas que podamos y les vamos a compartir todos los recursos que tenemos disponibles para ustedes. Entonces,
tenemos 4 objetivos de aprendizaje hoy. Primero que todo, estamos aquí para poder entender prácticas que puedan ser usadas para gestionar riesgos financieros relacionados con el clima a los que se enfrenta el sector bancario. Obviamente comprender qué medidas y qué métricas son apropiadas y eficaces para medir y establecer objetivos de resistencia al cambio climático. Adicionalmente, les vamos a tratar de ayudar a entender cómo se puede implementar un plan de transición y objetivos de 0 emisiones netas, o como conocemos en el mundo, net zero. Finalmente, les vamos a ayudar a identificar cómo pueden utilizarse las recomendaciones de la TCFD con otras herramientas y marcos clave para crear estrategias tanto resilientes como ágiles. Bueno, habiendo hecho eso, vamos a hacer una revisión rápida o un resumen rápido de lo que vimos en la primera parte. Como recordatorio, estos son los 4 pilares centrales de las divulgaciones recomendadas de TCFD. Obviamente, tenemos 2 recomendaciones de gobernanza que discutimos ayer y 3 otras 3 que son estrategia, gestión del riesgo y métricas y objetivos. Pero como mencionamos ayer, es súper importante que recordemos que todos estos pilares están interconectados e interrelacionados. Entonces, a pesar de que estamos discutiendo, obviamente, la divulgación de manera separada, las prácticas y los procesos que se ponen a funcionar en la organización, todas van a estar completamente conectados. Entonces, si queremos identificar las diferencias aquí, yo creo que es importante que notemos que la gobernanza y la gestión del riesgo, la primera y la tercera, son orientadas a los procesos, son más cualitativas. También los 2 pilares que TCFD o TSF considera que tienen un impacto material o financiero para toda la organización son estas 2. Entonces, esos eran los 2 pilares que obviamente nuestras organizaciones tienen que usar para divulgar información, cómo se usan estos riesgos y oportunidades relacionadas al clima, entender obviamente la vigilancia y la supervisión que necesitan, y también en gestión de riesgo queremos hablar de cómo la organización identifica, evalúa y gestiona los riesgos relacionados al cambio climático. De nuevo, poder observar estos riesgos y oportunidades. Luego, los otros 2 pilares, es el segundo y el cuarto, que son estrategia y métricas y objetivos, son mucho más cuantitativos, ¿no? Y es realmente cómo se actúa y se mide esa acción. Entonces, desde el punto de vista de estrategia, queremos entender cómo nos preparamos y respondemos a estos riesgos y oportunidades. Y en métricas y objetivos queremos definir cómo nos está yendo. Queremos hablar de métricas y objetivos que se usan para evaluar y gestionar riesgos relacionados al clima y oportunidades donde tal información es material. Entonces, vamos a hacer un quiz bastante rápido. Aquellos de ustedes que estuvieron aquí con nosotros ayer, obviamente obviamente me imagino que muchos de ustedes lo van a responder bien, basado en la discusión que hemos tenido en TCFD o de TSFD. Respondamos la pregunta: ¿qué elementos de los escenarios climáticos son relevantes a la hora de explorar el riesgo de transición o el riesgo transicional? A ver, aquellos de ustedes que no hablen español, simplemente tenemos que hacer esto que esté en la pantalla. El primero son los precios del carbono, el segundo son las emisiones sectoriales, el tercero es aumento del nivel del mar y el cuarto es indicadores económicos como el PIB, por ejemplo. Obviamente, obviamente sabemos que es riesgo transicional. Bueno, perfecto. Voy a darles 10 más segundos para que llenen esa información. A ver, ¿cuál es la correcta? Bueno, vamos a compartir los resultados en este momento. Felicitaciones a los que identificaron que el riesgo que no es un riesgo transicional, sino un riesgo visible.
son las emisiones sectoriales. Recuerden que hablábamos de riesgo transicional y riesgo físico. Y el riesgo transicional se relaciona a esa transición de una economía que no usa tanto carbono, más comparado con el riesgo físico, que es el impacto físico. Entonces, por ejemplo, el incremento en el nivel del mar es un riesgo físico, ¿cierto que sí? Mientras que los otros tres, mirando, por ejemplo, los precios del carbono, emisiones sectoriales y los indicadores económicos, nos pueden ayudar a evaluar esos riesgos transicionales. Entonces, muy bien. Todos ustedes los felicito. Ya aquellos de ustedes que no estén relacionados, simplemente les vamos a ayudar a que lean las recomendaciones de la TCFD en cuanto a estas categorías de riesgo. Entonces, otro recordatorio de ayer es dónde se debería divulgar esta información. Entonces, la Fuerza de Tarea recomienda que el grupo de trabajo recomienda que las organizaciones ofrezcan información financiera relacionada con el clima en sus informes financieros anuales principales, es decir, públicos. Y esto sucede porque en la mayoría de las jurisdicciones del G20, las compañías con deuda pública o capital público tienen la obligación legal de divulgar material en su país. Entonces, eso tiene un impacto financiero. Obviamente, ¿cómo? Pues el grupo de trabajo no especifica dónde o cómo debe revelarse la información en los informes financieros, ya que dependerá del tipo de información que se revele, así como de los requisitos o normas nacionales sobre cómo se estructuran. Entonces, el TCFD es una herramienta que puede ser usada por las organizaciones para integrar esta información a sus, obviamente, informes anuales. ¿Cómo lo hacemos? El grupo de trabajo reconoce que la mayor parte de la información contenida en los informes financieros está sujeta a una evaluación de materialidad. Sin embargo, dado que el riesgo climático es un riesgo no diversificable que afecta a casi todas las industrias, muchos inversionistas creen que requiere una atención especial y se recomienda incluir las recomendaciones sobre gobernanza y gestión de riesgos en los informes financieros de todas las organizaciones. Las recomendaciones sobre estrategia, indicadores y objetivos deben ofrecerse en los informes financieros anuales cuando se consideren importantes y oportunos. Otra parte importante, esta parte es que si ustedes ya están usando otro marco, como CDBSD o SASB, también pueden usarlo junto con TCFD. Obviamente que recuerden aquí que lo importante es el impacto financiero. Entonces, lo que tenga un impacto financiero en la organización tiene que ser divulgado como un riesgo u oportunidad material en los hallazgos. Por eso siempre le decimos a las compañías que mapeen sus divulgaciones actuales y vean qué oportunidades hay en la organización para divulgar más. Y obviamente recuerden que pueden incluirlas. Antes de seguir adelante, como recordatorio, chicos, el TCFD indica que tenemos obviamente divulgaciones corporativas, tanto de riesgo como materiales en las organizaciones. Lo que eso significa es que si ustedes no tienen, por ejemplo, la estructura de gobernanza apropiada o los comités apropiados, y si no tienen, por ejemplo, los procesos de gestión de riesgo, por ejemplo, en funcionamiento, pues igual van a sufrir un impacto financiero por esa falta de procesos. Entonces, todas las compañías deberían estar observando esto y asegurándose de que esta gestión de riesgos sí se esté llevando a cabo. Entonces, ¿qué significa esto para el impacto financiero y para la divulgación del impacto del clima? Entonces, vamos a hablar de la divulgación del impacto financiero, ¿sí? Recuerden que tenemos, obviamente, los reportes financieros y la divulgación de repercusiones financieras u impactos que están relacionadas al clima. Lo que queremos entender son importantes para el bottom line como compañía. Entonces, cuando tenemos este tipo de evaluación, obviamente esto nos muestra que esos tipos de oportunidades ambas entran a la planeación estratégica para la planeación estratégica que luego entra
al impacto financiero. Y cuando decimos impacto financiero, pues estamos hablando de, obviamente, los estados de ingreso, los estados de balance y los estados de flujo de caja, entendiendo los riesgos y las oportunidades a ese desempeño financiero de una compañía para el TCFD. Entonces, también es importante asegurarnos que estemos entendiendo que no solamente es desempeño financiero, sino también es el portafolio financiero, obviamente. Todo como está conformada la compañía. Y obviamente los riesgos y oportunidades que están impactando, obviamente los ingresos, ingresos, activos, pasivos, así como capital y financiamiento. Bueno, entonces cuando estamos divulgando esa información a causa y ya que el TCFD no nos dice exactamente dónde debería ir esa información en los reportes, en los informes y qué información debería ir acá, bueno, estamos encontrando lo que se está haciendo en la tabla de mapeo de TCFD. Obviamente esto es una práctica mucho más común cada año, pero lo que queremos es compartir es que lo hace más fácil, es particular para los inversionistas poder encontrar esa información. Entonces, de pronto podemos compartir estas prácticas con las compañías para sus mejores intereses. Este es un ejemplo, de hecho, de una tabla TCF, de un cuadro TCF. Como puedes ver, tenemos las 11 divulgaciones recomendadas por la TCF en la parte izquierda. Y para los bancos puede incluir también de pronto otras divulgaciones en la mano derecha, como hemos visto, hay algunas divulgaciones extras encima de esas 11 recomendaciones normales que se tienen para los bancos. Y en la siguiente columna podemos ver dónde va la información, en qué página va. A veces indica un capítulo, a veces indica un informe. Por ejemplo, puede ser un informe CSR, por ejemplo, o un informe de estados financieros. Puede ser, o a veces también la página exacta. Así que puede ser una herramienta súper útil para poderse comunicar bien con los lectores de los informes donde está la información, y también es una gran herramienta para un análisis de brechas. Si usted, por ejemplo, ustedes comienzan a usar esta tabla, se van a notar que alguna información no está informada o reportada, por ejemplo, en un reporte de estados financieros, y si no está ahí, pues hay que pensar por qué no está ahí y ver por qué tiene que estar integrada, porque si no va a tener un impacto financiero. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a pasar algunos tips a ver cómo podemos empezar. Tenemos 5 clips, tips clave. Y la última vez que discutimos esto, recuerden que hablamos de esto. Bueno, primero, ¿cuál es la primera recomendación? Pues, ¿dónde estamos ahora? Tenemos que observar y ver dónde estamos ahora. Recuerden que pueden encontrar, por ejemplo, una lista de chequeo TSF que pueden usar como para hacer un análisis de brechas maravilloso. Ya cuando ustedes saben dónde están, bueno, es importante, obviamente, identificar cuáles son esos riesgos y oportunidades basados en un sector de la geografía y en particular la compañía. Y en ese punto es útil, muy útil crear un mapa de ruta de progreso y actualizar o desarrollar una política de clima. Otro tip clave es tener un buying interno. Es algo muy importante que hagamos esto. Básicamente que las personas dentro de la compañía te apoyen, que haya participación interna, ¿sí? Cuando estamos mirando los riesgos y las oportunidades a las cuales las organizaciones se pueden estar enfrentando en cuanto al clima, cuando tenemos apoyo interno, es importantísimo tener el impacto y el TCFD nos da, no podemos, tenemos el liderazgo y experticia y establecer, obviamente, rendición de cuentas, etcétera. Y obviamente, tercer tip, colaborar. Tener un equipo TCFD que toda la organización, que involucre miembros de toda la organización, secciones de la organización, y asegurar que tener
asegurarnos de tener personas en cada sector de la compañía que nos colabore con este tema de TCFD y que sepa de qué se trata. Importantísimo aprender de otros. Si aprendemos en otros departamentos en la propia organización, también aprender de otras organizaciones en su sector. Y de esta manera podemos usar el marco TCFD y también el centro de conocimiento TCFD para aprender de otras compañías en el mismo sector, ver qué están haciendo otras organizaciones en el país y observando también, obviamente, sus divulgaciones en conocimiento TCFD. Y el tip final se relaciona a arranquemos. No dejen que la perfección sea el enemigo. Es importante arrancar. Primero arranquen y después aprenden. Eso es una parte completamente clave. Bueno, vamos a hacer un quiz, otro quiz. Vamos a lanzarlo acá. A ver, les preguntamos a nuestra audiencia una pregunta completamente pertinente. ¿Dónde deben aparecer los datos financieros relacionados con el clima? A. Informe financiero anual para inversionistas. Informe de sostenibilidad o informe climático. El tercero es en un sitio web. Y el cuarto en documentos internos. Escojan el que a ustedes les parece más apropiado. Les voy a 10 segundos para llenarlo. Bueno, perfecto. Ustedes están muy bien, así que los felicito a todos en el paquete de reporte financiero. Recuerden que es información material que se aplica para juntar esta información con los estados financieros y las directrices TCFD no soy yo, ni también pueden incluir esa información en el reporte de sostenibilidad o en cualquier información o material y no recomendamos ponerla en el sitio web o en los documentos internos y podemos agregar esta información adicional en este sitio web, pero primeramente debe aparecer acá en este paquete. Entonces, bueno, y con eso vamos a hablar de los riesgos particulares y oportunidades de relaciones de clima para el sector bancario. Muchas gracias, Tiffany. Buenos días a todos. Soy Raiz Estares, soy la directora de políticas de IC de Latinoamérica y vamos a estar discutiendo con ustedes los riesgos y oportunidades relacionadas al clima, especialmente para bancos. Antes de que entremos en esto, simplemente quiero reiterar que lo que ha sido mencionado anteriormente por Tiffany nos muestra muchísimas oportunidades que las organizaciones se enfrentan para, como los de tecnología, mercados, regulaciones de consumidor y otras relacionadas al clima. Ayer mencionamos un reporte de los riesgos y oportunidades que fue publicado por el CDP en 2019. Uno de los hallazgos que encontramos en este informe es que las oportunidades relacionadas al clima de manera significativa son mucho más grandes que los riesgos y por eso TCFD siempre resalta que nosotros necesitamos incluir la parte de riesgos y no nos podemos olvidar también de las oportunidades. Mis colegas van a compartir con ustedes en el chat para aquellos de ustedes que puedan ver el informe y podemos ver una imagen general que pueden afectar la economía y el sistema financiero a través de muchos canales de transmisión. Esto nos ayuda a profundizar y entender el impacto. Entonces, primero, revisemos en la parte izquierda, donde dice riesgos climáticos en verde, los riesgos transicionales y después los riesgos financieros. Perdón, tenemos físicos en la izquierda, en el medio tenemos riesgos o canales de transmisión económica. Tenemos tanto micro como macro, ¿sí? Y por último podemos ver la caja azul en la derecha, donde podemos ver cómo todo eso puede llevar a un riesgo financiero. Así que para entender un poquito más, déjenme les muestro lo que estoy presentando con un ejemplo. El riesgo climático es un riesgo transicional. Más específicamente vamos a hablar de preferencias de consumidor. Cuando un consumidor
toma las preferencias desde una microperspectiva, afecta el negocio a causa de los cambios en la demanda para estos productos. Este escenario puede crear un riesgo financiero tanto para los prestatarios y tanto para los inversionistas. Entonces, vamos a analizar otro ejemplo, pero vamos a considerar los riesgos físicos. Podemos ver un incremento de riesgos como, por ejemplo, eventos climáticos extremos, los cuales pueden causar un impacto en la productividad a un nivel macro, pero también vamos a incrementar los costos a un micro nivel para tanto hogares o viviendas como negocios. También pueden revisar, por ejemplo, la parte financiera en los riesgos, otro tipo de riesgos a medida que estos riesgos se incrementan y obviamente los activos de seguros pueden convertirse en algo más difícil. Los riesgos fiscales pueden de manera posible llevar a una cobertura más baja del seguro en ciertas áreas que son más propensas a estos eventos climáticos extremos. En el segundo nivel tenemos los riesgos crónicos, en particular, por ejemplo, de temperaturas que se incrementan o de niveles del mar que se incrementan también. Por ejemplo, esto también puede llevar a un efecto en el mercado laboral para capturar la tierra en un escenario más específico. Y todos estos desafíos requieren inversiones significativas y adaptaciones de las compañías de manera colectiva y también de los gobiernos, los cuales pueden actuar. Y lo último que yo quería señalar esta diapositiva en particular es todo lo que tiene que ver con los ciclos de retroalimentación. Podemos ver en la parte inferior de esta diapositiva, podemos ver una línea que muestra los ciclos de retroalimentación. ¿Y qué significa esto? Que si el impacto financiero puede tener un impacto económico, pero a la vez el impacto económico también afecta el proceso transicional de un país. Así que hay un enlace entre estas diferentes categorías. Algo que me preguntan todo el tiempo es cuáles son los riesgos, cómo se miden, dónde deberíamos enfocar nuestra atención y también cómo priorizamos las industrias correctas o los portafolios correctos. Esta imagen que yo les estoy mostrando es un resultado de un programa que se llama TCFD, el programa bancario TCFD. Le ayuda a las instituciones financieras a expandir su caja de herramientas para evaluación de riesgos climáticos y también para usarlo para divulgaciones. Cada sector o todos los sectores traen diferentes obstáculos y desafíos, obviamente, en este proceso de la transicional. Y a causa de que los portafolios son naturalmente diversos, 8 sectores fueron escogidos para resumir los diferentes riesgos o los perfiles de riesgo. Entonces, para mencionar unos pocos, podemos ver, por ejemplo, tenemos oil y gas, tenemos petróleo y gas, agricultura, finca raíz, generación de energía, metales y minería, los industriales, transportes, servicios y tecnología. Entonces, tenemos un mapa de calor para cada uno de estos sectores. El mapeo que les estamos mostrando refleja el nivel de riesgo que puede ocurrir, ya sea de inhibiciones o solamente de la transición, bajo el escenario de limitar el calentamiento a menos de 2 grados en el mundo, la cual es la línea que fue acordada en los acuerdos de París. Entonces, ¿cómo se debería usar un mapa de calor? Bueno, un mapa de calor es una gran herramienta para evaluar las divulgaciones y cómo se gestiona el riesgo. Podemos usar diferentes sectores que son impactados y también, como ustedes pueden ver en este cuadro, podemos ver diferentes variables. Incluso podemos ver que tenemos otros sectores que tienen un nivel bastante bajo, como por ejemplo el sector de la finca raíz en en costo de emisiones directas. Hay otros costos indirectos, etcétera, etcétera. Este ejercicio nos puede mejorar la identificación de riesgo climático en las propias instituciones financieras. Así también reducen los requerimientos de recursos para un análisis de crédito, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un riesgo tradicional elevado y nos puede mostrar, obviamente, este análisis más profundo. Otro punto es que las instituciones podrían usar este mapa de calor para comunicarles a las partes interesadas acerca de estas concentraciones, si es que existen. Obviamente, esto habilita y le permite a todas las instituciones llevar a cabo una evaluación más exhaustiva para el riesgo transicional a través de todo el portafolio y también, obviamente, crear un marco para los resultados y en sus pares. Aquí, como nosotros sabemos, limitar, obviamente, el calentamiento global a 1.5 grados de incremento de 3 temperaturas, ya sabemos que 90% de todos los combustibles fósiles deben mantenerse en la Tierra. Y
Esto obviamente nos recuerda que la mayoría de estos recursos están concentrados en solamente unos pocos sistemas financieros o centros financieros. El reporte de Bernoulli de carbono cuantifica este riesgo de tendencia y la exposición al biogás específicamente vemos que está comenzando a abandonarse. 600.000 millones de dólares están en estas compañías. Y obviamente esto se considera en los riesgos financieros de Nueva York, Moscú, Londres y Toronto. Así que ahora representamos esto de una manera general. Vamos a observar las oportunidades relacionadas al clima. Entonces, obviamente, ¿qué quiere decir con oportunidades? Pues bueno, vamos a observar un ejemplo de la vida real. Lo que vemos en esta diapositiva es una visión general de la ciudad canadiense de Calgary y de su reporte de resiliencia climática. En la parte izquierda podemos ver las estrategias de mitigación, las cuales básicamente muestran las estrategias y acciones de la ciudad para reducir sus emisiones. Y en la parte derecha tenemos la opción de gestionar el riesgo del impacto climático. Lo que yo quería resaltar aquí en esta diapositiva es esa superposición entre mitigación y adaptación. Y siempre deberíamos considerar ambos aspectos. Entonces, cuando observamos a la parte derecha, la parte de adaptación y la superposición, vamos a la derecha, pues vemos mucha resiliencia climática, lo cual significa que en el futuro, si podemos tomar acción de manera activa en ambos lados, tanto mitigación como adaptación, podríamos crear soluciones reales para la preservación del agua, nuevos sistemas energéticos, educación, producción de comidas locales y otros. Y aquí es donde diferentes oportunidades se crean para el sistema financiero. El TCFD brinda algunas pocas categorías y oportunidades para ayudar a identificarlos, los cuales obviamente eficiencia de recursos, fuentes energéticas, productos y servicios. Y una de las oportunidades que yo simplemente voy a hablar antes de terminar mi charla son otras maneras más efectivas de transporte, teniendo una proyección del producto y también tener diferentes sistemas de reciclaje. Entonces, usando unas tecnologías, estas oportunidades, si las tomamos, pueden llevarnos a un impacto financiero. Podemos esperar ver que las compañías que pueden capitalizar estas oportunidades van a tener menos costos operativos y capacidad de producción incrementada, porque estos sistemas van a ser más y más eficientes. Entonces, habiendo visto estas oportunidades y riesgos que deben ser consideradas, les recuerdo a todos que por favor revisen las oportunidades, riesgos y oportunidades y obviamente también usar los documentos para ayudar a comenzar a identificar el impacto financiero que puede resultar de estos riesgos y oportunidades. Ahora, encontramos los riesgos, ¿cómo los gestionamos? Thank you. Vamos a hablar con Tiffany para que nos cuente un poquito más. Gracias, Aisa. Le voy a dar a los intérpretes 2 segundos para descansar. Bueno, como dijo Aisa, sí, entendemos un poco más acerca de cuáles son estos riesgos y oportunidades que nos enfrentamos, pues, como sector financiero, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo divulgamos esa información? Y aquí es donde TCFD entra en todo vigor. Entonces, reflexionando en esos 4 pilares de TCFD, pues el pilar de gestión de riesgos se trata acerca de hablar de cómo la organización identifica y gestiona los riesgos climáticos. Como se mencionó anteriormente, es una de las divulgaciones más cualitativas que vemos y les queremos recordar a todos que se considera que es material financieramente para todas las organizaciones. Entonces, lo que podemos ver es que el pilar de gestión del riesgo contiene 3 recomendaciones sobre divulgación, las más amplias. Vamos a ver la A, la B y las cuales son generales, así como otras suplementarias.
Y en categoría A específicamente aplica mucho para los bancos. Vamos a hablar de la categoría A en este momento. La categoría A, el cual es, habla de la identificación de riesgo y el proceso de evaluación que permite identificar y evaluar los riesgos climáticos. Así que todas las organizaciones deberían estar considerando en divulgar cómo se identifican sus riesgos y explicar la metodología que se usó. Y por ejemplo, si no están usando esas categorías de riesgo que AISA y yo hemos mencionado, pues deberíamos de estar explicando por qué. ¿Por qué no son aplicables a su organización en particular? También debería ser entendido por los lectores del informe cómo la regulación se considera valiosa para evaluar el riesgo. Los bancos en particular deberían brindar información adicional también acerca de cómo las categorías de riesgo son identificadas o relacionadas a estas categorías tradicionales de riesgos usadas por bancos, por ejemplo, como los riesgos climáticos, los riesgos climáticos impactan los riesgos de crédito, por ejemplo, y los riesgos operacionales. Así que vamos a hablar de la categoría B, que habla de los procesos de gestión del riesgo. Cómo las organizaciones están gestionando y priorizando los riesgos. Cómo se determina cuáles los riesgos se deberían actuar y a cuáles se deberían poner atención. Esto es información de cómo la decisión se debería tomar en el proceso de gestión del riesgo. Yo creo que estamos tratando de entender mejor de los preparadores del reporte quién está tomando las decisiones y quién es responsable por asegurarse de que los riesgos sean gestionados de manera efectiva. Aquí queremos entender un poquito más los procesos, ¿no? Y dónde la organización debería estar operando. Queremos entender cómo se toman las decisiones, cuál es el nivel de apetito de riesgo y qué funciones de control están configuradas, etcétera. Aquí es realmente donde queremos de verdad impulsar esta discusión con los lectores del proceso de cómo se prioriza este proceso y cómo esas decisiones se toman. Finalmente vamos a ver la categoría C, integración, que habla más acerca de este tema, la integración de los riesgos relacionados al clima en el proceso de gestión del riesgo general. Y esto es para tener un entendimiento de cómo los directores ven este riesgo climático, como los mandos ven el riesgo climático, y cómo se integran los diferentes marcos de riesgo, lo cual ya existe en el negocio. Así que hay dos aspectos importantes que deberíamos considerar acá. El primero es que el clima es un riesgo no diversificable y también está en todo el mundo, así que debería ser considerado e integrado a todas las consideraciones de riesgo. Sin embargo, a la vez, los riesgos relacionados al clima tienen un horizonte de tiempo distinto. Es algo que hablamos ayer, si recuerdan. Esto significa que tenemos que tomar una decisión hoy y la decisión que tomemos hoy va a tener un impacto, no sé, en 10 años, por ejemplo. También puede ser un costo hoy, como una inversión en investigación y desarrollo o inversiones en nuevas tecnologías que pueden pagar o brindar réditos más tarde, ¿sí? Entonces es importante que entendamos como organización no solamente como estos son similares a otros riesgos, sino también cómo difieren los unos de los otros. Entonces, hablando de esos pilares centrales, vamos a hablar de cuáles son los riesgos, cómo se identifican, cuál es el proceso, cómo se prioriza y se gestionan y cómo tú tomas la decisión. Cómo se toman las decisiones en estos riesgos y cómo los enlazamos a toda la gestión del riesgo y el proceso. Entonces, ¿cómo les está yendo a los bancos? La última es de que voy a dejar que lean este informe a su propio ritmo. Simplemente queríamos hablar del reporte de estado
del 2022 es ver cómo íbamos usando la inteligencia artificial y podemos ver simplemente una visión general de esas 3 recomendaciones, el informe situacional básicamente. Y como podemos ver, en 2021 hemos visto un incremento significativo en el sector bancario, trabajando con todos estos 3 ejes. A ver, la mejor divulgación que hemos visto hasta ahora es una integración al sistema de gestión de riesgo. Entonces, si quieren ver eso, mírenlo en su propio ritmo. Les vamos a enviar el link para que puedan ver el informe, que es súper útil. Bueno, entonces vamos a ver algunos de estos ejemplos en este momento, de tal manera que podamos ver cómo esto se muestra en la práctica. El primer ejemplo es de HDFC, cuál es un banco de India, y se trabaja desde un informe de sostenibilidad. Lo que ellos han hecho de manera muy buena fue que pudieron mostrar esos riesgos categorizados por TCFD. Y mientras que simplemente esto es un pantallazo de su riesgo transicional, queremos que sepan que esto aborda también los riesgos físicos, de tal manera que ustedes lo pueden abrir y verlo. Lo que yo sí quería resaltar era que no solamente estamos describiendo cuáles son los riesgos que ellos identificaron, sino de manera más importante las recomendaciones de la TCFD, sino también están describiendo cómo la compañía los identificó y cómo los gestionaron. Por ejemplo, vemos un clip acá que el Departamento de Gestión de Riesgo ha diseñado herramientas y técnicas para la identificación de sus riesgos operativos y podemos ver en esa tabla de riesgos anticipados asociados con cambio climático, donde identificaron los riesgos, y también cómo los están gestionando. También estamos viendo los riesgos legales, donde todos los proyectos de gran tamaño se requiere que cumplan con leyes ambientales y que mitigan las acciones de mitigación de riesgo. Lo que me parece también interesantísimo ver acá es la interconectividad de los diferentes pilares. Nosotros siempre hablamos de que deberían ir separados, pero siempre deberían estar conectados. Estamos obteniendo información de qué comités de gobierno o de gobernanza están siendo creados y qué gestión se está haciendo para el primer pilar de riesgos. También nos están diciendo cómo está funcionando y nos están brindando más información acerca del riesgo, dependiendo de lo que se requiere en este pilar. Entonces, cuando decimos que no nos dice dónde esta información debería aparecer, muy a menudo vemos que se junta en una descripción holística como la que vemos en esta diapositiva. Bueno, vamos a observar otro ejemplo acá. Este es de ABN AMRO, el cual es un banco holandés o de los Países Bajos, ABN AMRO, el cual tiene aspectos integrados en su informe anual usando el marco de informes anual. ¿De acuerdo? Es una manera simplemente de juntar nuestra información en un reporte y este ejemplo nos muestra cómo el marco de políticas está integrado a su riesgo empresarial usando una taxonomía de riesgo. Obviamente hay más detalles en el informe, esto simplemente es un patético, igual ustedes pueden buscar su reporte y observarlo, pero lo que me gustaría resaltar es que sí define las condiciones en las cuales los bancos y los negocios funcionan generalmente y particularmente indicando que los riesgos de sostenibilidad, los cuales se consideran un riesgo financiero, pero algunos aspectos del TCFD que están relacionados al clima van más allá de los riesgos financieros. También identifican riesgos operativos o riesgos no financieros como riesgos legales, etcétera, y comportamientos. Entonces, TCFD estaría abordado más allá de los riesgos de sostenibilidad del componente mismo, el cual resalta lo que estábamos hablando acerca de recolectar esta información no solamente para un reporte de sostenibilidad, sino también conectándola a nuestros datos financieros. También indicaron que en 2022 evaluaron la materialidad de los riesgos climáticos y sus riesgos climáticos en relación a su riesgo tradicional, el cual está relacionado y recomendado por la TCFD. La evaluación inicial fue cualitativa y
A causa de algunos tipos de riesgo, esto fue más sostenido incluso en el futuro de manera cuantitativa, mientras una distinción entre la materialidad al corto plazo se definió en un año a plazo medio, la definen como 5 años y largo plazo 30 años. Así que tuvimos muchas preguntas, nos preguntaron muchísimo acerca de qué eran esos términos, qué era lo que era plazo corto, plazo medio y plazo largo. Y como se indica por la TCP, lo que usted tiene que decir, qué quiere decir con corto plazo, medio plazo y largo plazo. Y debería obviamente encajar con su ciclo de negocios. Tiene que tener sentido para su organización. Les voy a compartir otros ejemplos acá. Esto viene de un banco brasileño y estamos mirando su informe anual, el Banco do Brasil. Estamos mirando acá lo que llamábamos la matriz de materialidad, la cual nos ayuda a entender los riesgos que han sido identificados y también, como hemos hablado, se hablan acerca de la priorización de esos riesgos. Así que eso es una manera muy común de ilustrar esa priorización y especialmente para compañías que están usando su metodología GRI o sus estándares de iniciativas de reportes globales, pero algo que yo creo que es particularmente interesante en este informe y que vale la pena conversarlo es que también ellos explican de manera muy explícita cómo identifican este proceso de priorización y cómo los identifican, cómo identifican los riesgos. Entonces, voy a resaltar en este informe que ellos brindan una descripción clarísima que les recomiendo, por favor, lean y obviamente va con la imagen que ven en la pantalla. Y también indican cómo ellos hacen un ciclo de consultas con sus partes interesadas y obviamente mencionan que obviamente que a través de este canal recolectaron muchísima información, encuestas, etcétera, acerca de esos riesgos e información acerca de cómo esos riesgos emergen. Así que les recomiendo que miren este informe para que vean ese proceso de tal manera que puedan simplemente a priorizar los riesgos que ustedes necesiten. Bueno, entonces un ejemplo más acá y por razones de tiempo simplemente les vamos a dar unas cosas cortas en este ejemplo. En particular, esta sección viene de un informe de responsabilidad climática de China. Ilustra el proceso de factores de riesgo climático o medioambiental. Obviamente recuerden que este es un gran ejemplo, de hecho pues, es un ejemplo de recomendación y con otros como TCP se lo recomendamos. Nos muestra cómo estos impactos, por ejemplo, los riesgos de crédito, riesgos operativos, riesgos de mercado, etcétera. Entonces, para poder ver cómo otros bancos lo han hecho, podemos hablar de eso y cómo se hace adicionalmente a lo que se está haciendo en la diapositiva. Bueno, yo creo que esto cubre ya todo lo que estamos haciendo, una idea de cómo se informan estos reportes. Vamos a pasar a Elina, la cual nos va a hablar acerca de cómo escoger las métricas y obviamente cómo escogemos nuestros Tiffany's colleague. objetivos para las divulgaciones de riesgos relacionados al clima. Muchísimas gracias. Gracias por invitarnos para la segunda parte. Antes de nuestro descanso, vamos a hablar del último pilar, las métricas y los objetivos. Así que bueno, solo como recordatorio, las métricas y los objetivos son la última capa que vemos acá en la metodología TCFD. Todos los otros pilares están relacionados a esto. Como mencionó Tiffany anteriormente, estos se desarrollan y se crean a través de la materialidad. Estas métricas y objetivos necesitan estar enraizadas en información climática, información financiera y material. Este cuarto pilar habla acerca de escoger las métricas y los objetivos los cuales se usan para evaluar el riesgo relacionados al clima y oportunidades. Ahora vamos a desglosar esto. Tenemos aquí el mismo cuadro que hemos visto anteriormente. No es el mismo, pero es muy parecido. Son las métricas, son la lista de chequeo de métricas y objetivos. Vamos a comenzar con la primera parte, con A, métricas. Tenemos una lista
de estas métricas a través de la industria que son importantes para todas las organizaciones para divulgar riesgos transicionales, riesgos físicos, riesgos climáticos, obviamente precios internos de carbono y otro tipo de objetivos. Y también es importante divulgar cualquier tipo de supuestos o metodologías usadas para las métricas que estamos divulgando. Y luego, de nuevo, bancos y por los bancos en particular, tenemos 3 guías de métricas. Primero, los bancos deberían informar las métricas para sus préstamos y las actividades. Segundo, deberían informar en cuanto a sus activos relacionados al carbono. Y tercero, se recomienda que los bancos informen acerca de su desempeño en su alineación con el escenario de 2 grados o menos. Y aquí es importante asegurarnos que estemos conectando las divulgaciones de estrategia y de gestión de riesgo con métricas. Hay que divulgar cómo ustedes están usando este análisis de escenarios para reportar las métricas que ustedes están desarrollando y cómo las estamos rastreando con el tiempo. Ahora vamos a pasar a la fila B. Esta segunda área de métricas y emisiones y divulgaciones específicamente habla acerca de las emisiones de efecto invernadero, porque esos son importantísimas para el cambio climático. Así que las métricas específicas de la TCFD necesitan ser financieramente materiales para todas las organizaciones. Entonces, en otras palabras, hay que divulgar cuántas emisiones están en su portafolio y cuántas van a tener el impacto financiero en cualquier banco. Aquí se recomienda que todas las compañías, incluso más allá de los bancos, deberían divulgar el alcance 1, alcance 2 y, si es relevante, el alcance 3, usando el protocolo de gases de efecto invernadero. Esa es la metodología TCFD. Vamos a mostrarles un recordatorio rápido acerca de cuáles son estos 3 enfoques. El enfoque 1 son emisiones directas. Aquellas emisiones que una compañía causa por sus propias operaciones. Esas emisiones pueden ser un resultado, por ejemplo, del calentamiento en edificios, de la energía que usan, etc. Alcance 2. Emisiones indirectas. Se la crea, por ejemplo, la producción de la energía que una organización compra. Y por último, alcance 3. También emisiones indirectas, pero estas son aquellas no producidas por la compañía misma, pero difieren del alcance 2. ¿Por qué? Porque cubren aquellas cubiertas por los clientes o las emisiones producidas por los proveedores, haciendo productos que las compañías usan. Y pueden ustedes notar que dije que las compañías deberían divulgar si es relevante el alcance 3, pero para los bancos, las emisiones de alcance 3 van a ser bastante relevantes. Así que es importante para ustedes como sector bancario que reporten los 3 alcances. Y habiendo dicho eso, las guías específicas para los bancos para informar en las emisiones de gases de efecto invernadero de préstamos y otras actividades de negocio usando la sociedad para financiamiento de contaduría de carbono. O simplemente vamos a llegar a la fila final en este momento, la cual son los objetivos. Estos últimos para esa parte son los objetivos que están siendo creados. Y estas divulgaciones se recomienda que todas las compañías deberían informar a largo plazo y también objetivos interinos, considerando obviamente cálculos basados en intensidad, marcos de tiempo y indicadores o KPIs, indicadores de desempeño claves.
Obviamente, a veces recibimos preguntas acerca de emisiones absolutas versus emisiones de intensidad. Emisiones absolutas son las emisiones brutas generales asociadas con la organización, mientras que las emisiones de intensidad se refieren a las emisiones de organizaciones las cuales son relacionadas a algún resultado económico, tal como los ingresos. Así que bueno, de nuevo, con como los objetivos, así como con otras y con las otras categorías, vemos que es importante que informemos y divulguemos qué metodologías usted está usando para llegar a las conclusiones que ustedes van bien con los objetivos. Y en la próxima diapositiva, acá, podemos ver el informe de datos TCFD, informe de estado de 2022 del TCFD que hemos visto anterior, y esta vez vamos a ver el progreso en todas las divulgaciones recomendadas del 2019 al 2021. Lo que me gustaría resaltar aquí es que el progreso incrementado en la última categoría, en los objetivos de reducción del clima, la categoría C, y eso indica que se está reconociendo la importancia de crear estos objetivos y las oportunidades que se puedan identificar. Bueno, ahora vamos a revisar 3 ejemplos de hacer esto un poquito más claro. Y este ejemplo es de un banco sudafricano, el Standard Bank Group. Y obviamente su portafolio de crédito. Lo que me gustaría resaltar acá es que ellos tienen métricas para sectores con riesgos transicionales elevados y exposiciones o estar expuestos, por ejemplo, a generación de energía basada en carbón, petróleo y gas, y métricas para sectores con riesgos físicos elevados, específicamente observando el sector agrícola. Aquí tenemos la tabla en la mitad y recuerden, me vuelvo y me refiero al sector agrícola, que es vulnerable tanto a riesgos agudos como crónicos. Y en la última columna, muy importantemente, comenzaron a divulgar métricas para oportunidades, revisando oportunidades creadas para la mitigación del clima en el sector de los renovables. Esa es la última columna. La columna no, fila. Vamos a ver un segundo ejemplo del Banco de China, del documento CSR del 2021. Y nos vamos a enfocar en el diagrama de la parte derecha que ellos tienen. Observamos que la proporción de créditos totales a industrias marrones es más o menos 10% de los préstamos corporativos. Obviamente eso incrementa la exposición del Banco de China, el cual nos ayuda a entender todos los préstamos del Banco de China y cómo están gestionando estos riesgos con el tiempo. Este es un ejemplo que yo voy a dejar que ustedes revisen solitos. Es del Banco de Inglaterra. Es el mapa de ruta que ellos tienen para llegar a emisiones cero netas de carbono. Y miramos a bancos y otras instituciones financieras. Vemos una imagen clara del el ritmo y dirección que ellos tienen para el sistema financiero británico. Ahora, estamos llegando al último ejemplo, creo. Y esto viene del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. De Construcción y Desarrollo, perdón. Aquí brindan un registro histórico de los compromisos verdes financieros que ellos han hecho. De esta línea podemos ver, tenemos los compromisos que vienen creciendo con el tiempo. Y esta línea de tendencia ayuda a los inversionistas a entender y rastrear el progreso en este respecto. Y también nos muestra en tanto en absolutos como en términos relativos, o basados en intensidad. Esta gráfica básicamente nos muestra estos términos absolutos como términos de intensidad y relativos.
tanto términos absolutos como relativos. Eso es todo. Y como se recomendó, estos objetivos y métricas están en alineamiento o en sincronía con el banco, ya que viene con las métricas y la explicación de cómo el riesgo se calcula. Así que obviamente no está la diapositiva porque esto simplemente es un pantallazo, pero ustedes pueden revisar esto en el enlace que les estamos enviando, de tal manera que puedan ver la explicación completa. Este era el último ejemplo. Así que es el momento para un break, para un descanso. Nos encantará responder cualquier pregunta que ustedes tengan. Y por favor, nos vemos en 5 minutos. Muchas gracias por su tiempo. Hello everyone. With that, I hope we can all make our way back from our little comfort or coffee break, and now we move on to the next section, which will be focusing on. Bienvenidos de vuelta. Bueno, ya arrancamos con la segunda sesión de este webinar. Para aquellos que no se nos unieron ayer, mi nombre es Drew Johnson. Soy parte del equipo de riesgo climático y parte del equipo TCFD en la Universidad de perdón. Y se me une mi colega Kina hoy. Vamos a estar hablando acerca de cómo vamos a crear estos objetivos para emisiones de carbono netas de cero. Obviamente es un tema crucial. Y necesitamos saber que lo que hablemos, obviamente hay muchísimos términos que de pronto pueden alterar las jurisdicciones con el tiempo y que han usado diferentes maneras para aclarar lo que Nancy nos contó anteriormente. Entonces, hablando de esto, la IPCC también en su carrera a cero, en su sitio web ellos han definido esto como una manera, entonces simplemente va a ser emisiones cero de dióxido de carbono, emisiones cero de CO2, cuando sean antropogénicas o creadas por humanos, que estén balanceadas de manera global, con ese periodo de tiempo y que sean iguales a cero en ese mismo periodo de tiempo. Entonces es lo que llama la carbono neutralidad, lo que llaman los offsets, las compensaciones. Cuando las emisiones de gases de invernadero llegan a la atmósfera, pues se balancean con la remoción de estas emisiones de carbono en otro lugar. Eso es depender de que a pesar de que necesitamos reducir emisiones de cero, igual podemos llegar a emitir gases de efecto invernadero cerca a cero, siempre y cuando estemos balanceándolos con la remoción de emisiones también. Lo importante es que removamos la misma cantidad. Y obviamente ese es un punto importante a mencionar antes de que arranquemos. A ver, vamos a hablar de esta parte que es bastante importante. Todo el calentamiento tiene consecuencias para la salud planetaria y humana.
vamos a ver que el calentamiento tenemos que llegar a menos de 2 grados, de hecho, encima de niveles preindustriales y perseguir ese escenario 1.5. La pregunta siempre ha sido, ¿por qué 1.5? Y si hace mucha diferencia entre 1.5 y 2. Pues este son los riesgos con 1.5. De hecho, este incremento es bastante significativo en términos de impacto y de acuerdo a los informes especiales, de acuerdo al reporte especial, casi 3 veces las personas, el número de personas, o sea, el triple de personas van a estar expuestos a calor extremo y en 2 grados versus 1 grado, es el triple de personas. Así que si se incrementa el clima 1.5 grados comparado a 2, si se incrementan 2, va a ser el triple de calor. También el escenario, por ejemplo, de las pesquerías, con los 3 millones de toneladas métricas con este campo, también esto significa que pues hay muchísimos riesgos de calentamiento para los animales, la fauna, la flora, la vegetación, la vida, etcétera. Así que la diferencia, a pesar de que no parezca, así como pueden ver en la gráfica, es bastante grande. En un escenario 1.5 obviamente va a ser mucho peor. Entonces, a través de todas estas diferentes áreas podemos observar estos impactos pequeños de este calentamiento de 2 grados y también obviamente producción de productividad oceánica y los impactos de las barreras en las barreras de coral que van a casi que extinguirse. Con el escenario de 2 grados se pierde, en vez de 1.5 se pierden los corales. En el 1.5 se perdería 70% igual. Simplemente, obviamente, es mejor no causar tipo de polución. Necesitamos estas emisiones, reducción de emisiones en los próximos 10 años específicamente, pero también en 2050 para llegar a ese 1.5. Y es necesario, pero no suficiente. Entonces, con el escenario 1.5, involucra obviamente de manera activa remover obviamente todo el dióxido de carbono de la atmósfera para reducir y llegar a este balance de net cero. Obviamente hay soluciones tecnológicas emergentes y establecidas que se están creando, por ejemplo, captura de carbón y almacenamiento del mismo, pero esto también puede obviamente a largo plazo no ser la solución adecuada. Estas tecnologías se mejoran de manera rápida y una cosa que yo sé y que estoy seguro es que la tierra y el dióxido de carbono basado en la naturaleza y en la tierra, por ejemplo, los bosques y la restauración de manglares, es inmediata y es una solución mucho más costo efectiva al corto plazo. Así que balancear obviamente este enfoque de portafolio, una reducción profunda de las emisiones de carbono y obviamente nuestra transición energética global, la cual es necesaria pero no suficiente. Entonces necesitamos tener este aspecto de remoción de carbono tanto a través de la naturaleza como con la tecnología. Así que esto es central y esencial para llegar a ese 1.5 grados para el 2050. Así que cuando estamos configurando o creando estos objetivos de net cero, pues queremos que sean basados en la ciencia, obviamente. Los negocios y las instituciones financieras juegan un rol vital para llevar a cabo estos objetivos y llegar a ellos para construir una economía resiliente y de cero emisiones y obviamente creando esos objetivos que están basados en la ciencia. Esas 5 categorías y División General están basadas en la iniciativa de objetivos basados del clima, del SPTI, el cual fue una estrategia en 2015, donde tuvieron muchas instituciones financieras globales y las cuales crearon este objetivo ambicioso de reducción de objetivos, los cuales estaban alineados con la más reciente ciencia climática. Es que esto es una colaboración entre el CDP, the UN Global Compact también, the World Resources Institute y the World Wildlife Foundation, obviamente. Así que bueno, la SPTA es básico busca llegar a la acción climática en el sector privado y ellos, por supuesto, crearon estas mejores prácticas basadas en la ciencia. A veces brinda recursos y guías para reducir estas barreras, para adoptarlas
y dependiendo de esto, obviamente validar los objetivos de las compañías y las instituciones financieras las cuales están creando estos objetivos. Así que crear estos objetivos basados en la ciencia es esencial. Como estamos mostrando, como se muestra, importa muchísimo las compañías y cuán rápido estas compañías reducen sus emisiones de gas de efecto invernadero para prevenir peores efectos en el cambio climático. Cuando estamos mirando cómo llegar a net cero, es importante saber que, Firms. notar que para que haya una estrategia robusta y para poder identificar los pasos clave, podemos llegar a esto y obviamente el primero siendo, por ejemplo, seleccionar un año base. Primero necesitamos establecer un año base para arrastrar el desempeño de emisiones consistentemente y con el tiempo queremos asegurarnos que el enfoque 1, 2 y 3 y los datos de las mismas sean lo suficientemente profundos y lo suficientemente profundos y que también sean obviamente acertados. Y la base de las emisiones también debería ser representativa del perfil de emisiones típico de una compañía. Entonces deberían obviamente ser escogidos de tal manera que los objetivos tengan suficiente, una suficiente ambición futura, que sea realista pero también ambiciosa. Y la base aquí es que antes de 2015 no se puede hacer. Así que el segundo paso, el cual es calcular las emisiones, llevar a cabo obviamente hacer bien el SPTI. El SPTI de hecho recomienda que las compañías se aseguren que la barrera objetivo esté alineada con la barrera de inventario de gases de efecto invernadero. Ustedes pueden encontrar todas las informaciones de detalle en el PDF que está en la parte inferior y en esta creación, este proceso de creación de objetivos, básicamente lo que haces es determinar cómo tratarlos, cómo los van a hacer también sus subsidiarios, obviamente van a excluir los créditos de carbono y las emisiones evitadas y vas a determinar cómo tratar las emisiones fase a fase. Para aquellos que ustedes no conozcan ese término, por ejemplo, son las emisiones que son generadas solo por productos que solamente consumen energía indirectamente durante el uso de su ciclo de vida. Unos ejemplos, por ejemplo, no sé, pueden incluir, por ejemplo, el lavado y el secado de ropa para los productores y, por ejemplo, refrigeración de alimentos para productos alimenticios y para retailers de comida. Pero esto también es una categoría opcional. El cuarto sería escoger el año objetivo. Puede ser que obviamente brindemos objetivos que sean objetivos interinos. El CPT vea una correlación ahí. Así que, por último, pero no menos importante, calculen los objetivos. Para este CFD específicamente es importante que los lectores de los reportes sepan y entiendan cómo se calcula ese riesgo. Obviamente esto es lo que tenemos que estar haciendo y lo que demostramos y les impulsamos a que lo vean. Y vemos que obviamente de estas directrices que hace que esos objetivos sean tratados por el FCD y ver qué objetivos son importantes, especialmente cuando estamos configurando estos objetivos de carbón cero, los cuales son están muy en el futuro, en el 2050. Pero queremos tener también objetivos interinos en el camino de aquí al 2050, 2023, 2050. Esta gráfica aquí, está adaptada del escenario NGF y de la base de datos de la misma, la cual hablamos extensivamente ayer y espero que tengan la oportunidad de mirar estos escenarios y como parte de su tarea y básicamente lo que vemos aquí es que cuando una compañía se compromete a reducir su enfoque 1 en 2 emisiones y también poner estos objetivos de net zero para el 2050, pues hay diferentes maneras de las cuales lo pueden lograr basado en diferentes escenarios. Por esta razón, muestran el camino que quieren seguir y también el objetivo interino basado en ese camino. El TCFD brinda guía acerca de cómo se crean estos objetivos de manera efectiva y el primer punto es muy importante y recomienda que los objetivos deberían estar enlazados con la estrategia y las metas de gestión de riesgo y un marco como tal. También debería ser alineado a las métricas
de tal manera que los objetivos tengan que ser puedan ser cuantificables, entendibles y medibles, así como verificables de cierta manera. En ese sentido, pues deberían obviamente ser actualizados de manera periódica y así mismo revisados. Obviamente, a pesar de que toda la ciencia climática y cómo han mejorado en los últimos años, y el hecho de que el cambio climático es muy impredecible hasta cierto punto, pues puede haber algunos disparadores, ¿no? Que vayan a cambiar algunas expectativas, algunos objetivos en algunas áreas y escenarios, porque son imperfectos. Entonces también puede esto cambiar sus objetivos y presentar nuevas métricas con el tiempo. Así que bueno, adicionalmente a esto, las compañías también están preocupadas acerca del aspecto legal de ser responsables por estos objetivos. Así que es muy importante que brindemos el contenido importante acerca de cómo estos han sido seleccionados y cuál es el objetivo de eso. Así que siguiendo adelante, aquí podemos ir profundizar un poquito más en los métodos para configurar estos objetivos. ¿Cómo podemos entrar? Sin embargo, perdón, no puedo entrar enteramente en los detalles de estas ecuaciones individuales que ustedes ven acá para calcular las emisiones. Ustedes las van a poder accesar, no se preocupen. Simplemente vamos a ver una por una, pero no las ecuaciones. Simplemente para tener entendimiento de cuáles son sus hipótesis. En la primera tenemos las emisiones financieras absolutas o las emisiones financiadas, absolutamente financiadas, o emisiones financiadas absolutas, las cuales incluyen los subsectores, así como la agregación a través de diferentes sectores. Y esto obviamente comparte, se mide, perdón, la participación de una institución financiera y un portafolio, un nivel de portafolio de esta métrica que se calcula con la suma de del portafolio mismo, del envío, perdón, de los prestadores del portafolio. Entonces, lo que tenemos que hacer las emisiones fiscales y la intensidad de la misma. Esto mide la emisión de los prestatarios por unidad de producción, por ejemplo, el número de horas en megawatt o megajoules de energía producida, o megajulios, perdón, al nivel de portafolio, emisiones físicas, mediciones de intensidad, la exposición del el promedio ponderado, así como las intensidades de emisiones físicas de los prestatarios. En el portafolio, por último, tenemos la intensidad de los préstamos y las emisiones, las cuales se traducen a la métrica de intensidad. Así que esta métricas está basada en la cantidad de finanzas comprometidas al sector prestamista, prestamista. Bueno, o sea que es muchísima información para absorber, entonces por favor recuerden revisar el informe y calculando las métricas y objetivos, por favor siéntanse libres de usar las guías y métricas de TCFD. Siguiendo adelante para algunos ejemplos concretos de objetivos de Net Zero, tenemos el Citibank. Y aquí podemos ver que estamos dentro de las divulgaciones de ellos en este momento. Podemos ver en el informe, similar a lo que fue discutido, hay un marco o un camino para configurar y llegar a esos objetivos. Se reconocen estos pasos, los cuales estamos incluyendo y bueno, que hemos discutido recientemente, los cuales están incluyendo cuál es su línea base y su punto de arranque. Y luego de ahí el paso 2 en la parte izquierda y la parte derecha, pues vemos los diferentes cambios que se pueden seguir y mencionamos también NGFs anteriormente, pero en este caso están usando la IEA, International Energy Agency, los escenarios de ellos, o de la Agencia de Energía Internacional, y como mencioné anteriormente, esto depende de la institución, es importante usar lo que tenga el mercado y el portafolio, así que de ahí establecemos algunos objetivos así que lo que queremos ver del 2030 al 2050 y los pasos 4 y 5 también son súper importantes, de tal manera que podemos ver la implementación, estrategia y participación con los clientes y sus transiciones. Así que, en cierto sentido, la descarbonización es realmente como una maratón, ¿sí? Tenemos que tener las herramientas correctas
Citibank, obviamente, ellos están mostrando muy correctamente cómo quieren operar de manera interna y externa. Ver cómo llegan a los objetivos. Y por último, podemos ver la última caja, la cual se enfoca en la participación externa. Así que es muy importante informarle a las partes interesadas, a los clientes, a los inversionistas acerca de la creación de estos objetivos y mantener la transparencia que se necesita en estas metodologías en los cálculos. Este es un aspecto súper clave y obviamente evitar obviamente las críticas y la educación no se debe hacer, ¿sí? Muchas personas te lo van a criticar, muchas personas lo evitan. Y en la parte inferior hay dos sectores basados en el mapa de calor, análisis de mapa de calor, los cuales resaltan las dos prioridades y los dos sectores para el Citibank. El primero es la energía y aquí podemos inmediatamente ver que el alcance 1, las emisiones de alcance 1, 2 y 3 son las métricas que si tienen una línea base para el año 2020, del año 2020 y de nuevo, depende de la compañía, pues crear su línea base, pero debería ser obviamente un año normal para propósitos comparativos. Y para seguir un segundo ejemplo, tenemos el Banco Barclays de Inglaterra. Y esta es la última diapositiva de este tema hoy y esperamos que esto les dé un entendimiento de cómo se crean estas creaciones de emisiones cero. Mirando a Barclays, ahí tenemos el informe climático de 2030, lo que ellos han anunciado en términos de secreción de objetivo. Obviamente vemos que el 90% de sus necesidades de electricidad son de recursos naturales, de recursos renovables, perdón. Esto cubre las emisiones de alcance 1 y alcance 2. Entonces, ellos pudieron lograr esto y de hecho llegaron al 86% de reducción de emisiones en su propia operación y 94% de energías renovables. Así que basado en esto, están haciendo un nuevo anuncio de 90% de reducciones de efecto invernadero para 2025. Targets. You can see Y that for podemos ver energy. también algunos objetivos. Podemos ver que, por ejemplo, para la energía, las emisiones, tienen un objetivo de emisiones absolutas y quiere llegarle a un 15% de reducción a la línea del año 2025 y objetivos interinos para el 2030. Entonces también toman un enfoque similar como Citibank, o sea, obviamente usando emisiones de intensidad y objetivos de reducción en el sector energético. Simplemente es para los ejemplos de qué es lo que están haciendo los bancos. Y espero que esto les sirva para los bancos que están uniéndose a nosotros en este webinar de hoy día. Y bueno, y con eso los dejo. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. Y ahora le vamos a dar el control a mi colega Kina, la cual nos va a hablar acerca de la planeación de transición en esta transición o planes de transición. Muchas gracias. So, good afternoon, everybody. I'm delighted to be back. Buenas tardes a todos. Me encanta volver a estar con ustedes hoy. Mi nombre es Hina Majid y yo trabajo en UNEP y vamos a hablar acerca de lo que queda de la sesión acerca de los planes de transición. Así que cuando hablamos acerca de un plan de transición, lo que nos estamos refiriendo de manera efectiva son documentos los cuales crean las metas, las acciones y los mecanismos de rendición de cuentas, los cuales están diseñados para permitirle a alinear sus negocios con una compañía de baja en emisiones de carbono. Drew está hablando acerca de creación de objetivos cero. Y por supuesto, de manera incremental estamos viendo compañías que están desarrollando estos planes de transición net cero para llegar a este objetivo. Entonces, cuando hablamos acerca de esta transición y planes de las mismas, en el contexto de esta sesión en particular, lo que estamos hablando acerca del plan de transición sería más la diferencia agregada de que el objetivo es llegar a emisiones net cero y de gases de efecto invernadero el 2050. Entonces, limitando el calentamiento a 1.5 grados de una manera que tenga impacto bajo o poco en el ambiente.
La manera en la cual vamos a revisar esta sesión es que les voy a contar un poquito acerca de lo que dice TCFD, acerca de los planes de transición, y luego vamos a hablar acerca de lo que se conoce como el marco GFM. Y vamos a ver una muestra de un ejemplo de la vida real y de un plan de transición. Y si nos queda tiempito, al final de la sesión vamos a tener una pequeña discusión acerca de algunas de las estrategias que se pueden usar en el contexto de desarrollar su propio plan de transición. Entonces, el TCFD creó lo que me parece un muy buen juego de buenas prácticas o de mejores prácticas en cuanto a plan de transición, y son las que vemos aquí. TCFD identificó 7 funcionalidades centrales para un buen plan de transición. La primera, obviamente, es que esté alineado con la estrategia. ¿Sí? Los planes de transición en su propio derecho crean el plan de transición tiene que estar alineado con la estrategia corporativa. Tiene que estar alineado y tiene que ser parte de la estrategia como compañía, algo más general. El segundo punto que el TCFD dice es que la transición tiene que ser creíble. Y cuando hablamos acerca de credibilidad, hablamos acerca del hecho de que el plan de transición tiene que tener la información suficiente para poder entender la extensión de lo que usted puede lograr en una economía baja en carbón. Entonces, por ejemplo, que los cambios de transición, planes de financiamiento, recursos y de manera más importante los desafíos clave y dificultades en esta área. Ahora, la tercera área que la TCFD identifica para un buen plan de transición es que dice que las transiciones, las acciones tienen que ser específicas y accionables. Cuando hablamos acerca de los ejemplos, y de hecho voy a mostrarles algunos ejemplos de esta en práctica. El cuarto elemento del cual TCFD habla en este plan de transición es que tiene que estar anclado en elementos cuantitativos. Entonces queremos poder observar qué progresos se logró, qué progresos lograron otras compañías relacionados a cumplir con sus planes de transición y cómo estos están alineados con estos objetivos. El quinto elemento es la necesidad de revisar y actualizar este plan de transición de manera periódica. Ahora TCFD dice que usted debería hacer eso de una manera que conecte la actualización de sus objetivos, y también sugiere que usted haga esto cada 5 años. El sexto punto es que usted tiene que informar esto de manera anual a las partes interesadas. No hay que mostrar el plan como tal, pero sí el progreso, ¿sí? A las partes interesadas, accionistas, inversionistas y también usuarios. Entonces es importante que usted muestre qué progreso se ha ido logrando en relación a los planes que se crean para identificar estos riesgos. Y obviamente hablar de cualquier cambio significativo o diferencia que haya sucedido en el plan. La séptima funcionalidad de un plan de transición efectivo habla de un proceso de gobernanza efectivo. Y a lo que me refiero acá es que la Junta apruebe este plan de transición. La Junta tenga cierta vigilancia del plan de la implementación del plan de transición. Y los altos mandos tienen que ser responsables de implementar ese plan también. Esto fue una visión rápida de lo que para TCFD es un buen plan de transición. Ahora, lo que tenemos en esta diapositiva es el marco G-Funds de los planes de transición. Entonces, hablamos acerca de la transición net zero, etcétera, etcétera. Ahora, G-Funds quiere decir Glasgow Financial Alliance for Net Zero, o la Alianza Financiera de Glasgow para Net Zero, y consiste de 500 compañías de servicios financieros, las cuales se han comprometido para llegar a un efectos de invernadero cero
y emisiones netas cero en el 2050. Y muestra estas directrices de plan de transición y podemos ver las que están categorizadas. Tenemos 5 temas claves y 10 puntos claves. 10 temas claves y 10 puntos claves. Tenemos las bases, estrategia de implementación, estrategia de participación, métricas y objetivos y gobernanza. Ahora, no quiero hablar tanto acerca de métricas y objetivos y gobernanza porque eso ya lo hemos cubierto en esta discusión, en este webinar de TCFD o TCFD. Esto ya lo hablamos. Las bases se explican solas porque son obviamente los objetivos generales de Net Zero de la organización, sus objetivos de cronogramas y enfoques de prioridad. Lo que sí quiero hablar y lo que sí quiero hablar un poquito acerca de la estrategia de implementación, ¿sí? Y la estrategia de participación también en el contexto de transiciones Net Zero. Entonces, cuando hablamos acerca de la estrategia de implementación, GFANS quiere mostrar cómo se está integrando Net Zero a su propio producto y servicio. Y quiere que usted articule cómo está haciendo esto en relación a las actividades y su toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, para bancos, ¿cómo integramos esto en la debida diligencia? ¿Cómo lo integramos a la decisión de, por ejemplo, en relación al préstamo? ¿Y cómo se integra a todo lo que tiene que ver con las firmas? ¿Sí? Entonces, eso es importantísimo también, cómo se relaciona a todo lo que tiene que ver con las suscripciones, ¿sí? Por ejemplo, carbón caliente, oil y gas, etcétera, deforestación y otras. La estrategia de participación quiere articular cómo estamos comunicando y colaborando con clientes, las compañías de portafolio, los pares de la industria, sociedad civil, sector público en el apoyo a objetivos Net Zero. Entonces, les ofrecemos consejos en relación a transición a Net Zero y para apoyo tenemos un proceso de escalamiento. Estos son el tipo de información que esperaríamos incluir en un plan de transición Net Zero. Finalmente, el punto 3. Queremos articular cómo estamos trabajando con la industria para desarrollar esa plan de transición y cómo estamos conectando eso a los planes. Y el punto final acerca del sector, acerca de cómo esto apoya las estrategias de cero. Y bueno, quiero terminar con el marco GFANS, con la vista que ellos tienen de cómo el financiamiento puede lograr reales reducciones de emisiones. No estamos diciendo que por ejemplo, que estén estableciendo reducciones de papel. Estamos interesados aquí en mis reducciones reales. Y como vemos en el diagrama, hay 4 maneras de que se pueden lograr. Soluciones climáticas, por ejemplo, hidrógeno verde, o tecnologías para remover emisiones de la atmósfera. Podemos financiar a las firmas que ya estén alineadas con el camino de 1.5 grados y podemos financiar las firmas en transición de tal manera que podemos financiar compañías que emiten bastante energía, pero aquí lo que importa es que ellos están trabajando en un plan para llegar a Net Zero, que estén en transición, ¿sí? Entonces, hay que apoyar a estas firmas que ya están en esta iniciativa, lo cual es una parte crucial para llegar a esas reducciones. El área final que podemos apoyar es un phase out gestionado, como una reducción gestionada. Por ejemplo, acelerar el retiro de activos que son altamente emisibles y que emiten bastante gases de efecto invernadero para llegar a ese camino de 1.5. Entonces, son 4 maneras claves, algo que por favor me gustaría que mantengan en mente para el ejercicio que vamos a discutir en un ratico. Ahora, lo que tenemos acá no es un plan de transición, sino es una divulgación alrededor de un mapa de ruta Net Zero o de emisiones netas cero.
viene de unos servicios, una empresa de servicios financieros que se llama Rebeca. Y podríamos dejar de lado algunos de los temas de los cuales hemos venido hablando con el TCP y con el marco GFANS en este ejemplo. Entonces, lo que me gusta acerca de este ejemplo es que si revisamos la mitad de la diapositiva, vemos que comienza con la línea base de los objetivos de carbono y esto está separado en emisiones operativas y más importantemente en emisiones de portafolio de inversiones. Y luego tenemos objetivos interinos para el 2025 y 2030. Entonces tenemos nuestro camino de transición net zero y Rebeca nos cuenta, por ejemplo, que va a reducir la huella de carbono 30% por año invertido en 2025 para su portafolio de inversión. Hablamos acerca de eso en específico. Acerca de extender eso que sea extendido a todo el fondo. Y obviamente nos dice que en 2025 va a estar ejerciendo una propiedad activa con los 200 emisores, los 200 principales emisores, con el top 200. Tenemos una gran elaboración, tenemos la parte interior, las 6 acciones claves que se va a tomar y para terminar en esto como demuestra. Y bueno, hablamos acerca de articular algunos de los desafíos. Y si miramos en la parte, a la parte inferior en el centro, vemos el alcance de los objetivos de 2025 y explica que los objetivos no cubren todos los activos bajo que tienen ellos y explica que hay limitantes debido a metodologías que están en desarrollo. Pero también habla del punto que habla GIFAN, de la colaboración de la industria, o como industria más bien, y nos cuenta cómo superar esos desafíos y cómo están trabajando de manera colaborativa con la industria para desarrollar metodologías para clases de activos que están en este momento excluidas. Así que este es un gran ejemplo de algunos aspectos y funcionalidades que podemos pedir prestado de las propias divulgaciones cuando sigamos hacia adelante. Ahora voy a ver cómo ir con el tiempo. Creo que tenemos tiempo para... ¿Tenemos tiempo, Tiffany? Sí, tenemos un poquito de tiempo para hablar acerca del o hacer el último ejercicio de qué considerar cuando estamos desarrollando un plan de transición. Entonces quiero que ustedes piensen un escenario donde estén desarrollando un plan de transición y lo que me gustaría que ustedes piensen es que si empezamos, por ejemplo, al corto plazo, comenzando desde hoy hasta el 2025, comencemos con el corto plazo. ¿Cuáles estrategias de A a F, las que vemos ahí, ustedes sienten que serían más apropiadas en el corto plazo? Entonces, si por favor pueden poner sus respuestas en el chat box y obviamente las podemos escoger y hablar de ellas. Entonces, la pregunta, ¿qué estrategias tenemos para el corto plazo? Sería, por ejemplo, A, participación con los clientes que emiten más emisiones. Alejarnos de esos mismos clientes. Puede ser también, ¿por qué no? Desinversión. Por ejemplo, bajarle la inversión a esos clientes que emiten demasiado. Financiamiento por la transición de clientes de altas emisiones. Un rebalanceo de los portafolios del sector para hacer un cambio a clientes con menores emisiones. Una expansión de sectores bajos en carbono y la expansión de soluciones climáticas financieras. Hay mucha gente escogiendo D y E en el chat box, en Q&A también. Tina, you have in the chat too a few A's, quite a few A's actually. And an E and an N, a lot of A and C. DF. Para corregir
Eh, y obviamente, en términos de F, expansión de soluciones financieras temáticas. Tiffany hablaba de este tema en ese momento, ayer. Hay gente que dice ACE. Obviamente, esto es bastante importante también. Así que siempre la expansión del financiamiento del sector bajo en carbono. C, brindarle a sus clientes que están poniendo en lugar un plan en transición creíble, lo cual es una estrategia bastante efectiva. Del 2025 a 2030, queremos ver qué tipo de estrategias ustedes piensan que serán más apropiadas para ese periodo. Hay gente que dice todas las anteriores, dice algunas personas. Bueno, yo creo que el consenso es solución climática. Obviamente, hay una desinversión la cual es más relevante en el medio a largo plazo, lo cual puede ser algo que podemos comenzar a pensar para aquellos clientes en relación a ellos. Creo que ya tenemos que terminar. Gracias a ti. Bueno, obviamente podemos comenzar a usar esa oportunidad. Podemos perder la oportunidad de participar. Así que por favor participen en este momento para tener esa perspectiva. Si vamos a comenzar a hablar con clientes, por favor comiencen a hablar con nosotros porque en 10 a 30 años puede ser muy tarde para hablar con ellos y para comenzar a crear estas sociedades que se ven. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a nuestros presentadores y obviamente por terminar todo a tiempo y tenemos bastante tiempito para hacer mostrarles nuestros recursos disponibles a ustedes. Entonces, simplemente antes de que cerremos, un recordatorio bastante rápido que el TCFD tiene un número de documentos guía. No se les olvide leer las recomendaciones mismas. Las recomendaciones TCFD, recomendaciones del 2021, la cual están todas actualizadas en línea, así que en cualquier momento que bajen esto del sitio de FCD o del Knowledge, del Hub de Conocimiento, también lo podemos hacer. Simplemente le pueden agregar recomendaciones adicionales. Así que si están buscando también guías de esas métricas que hablábamos anteriormente, pues simplemente lo que podemos hacer en ese plan de transición 2022, tenemos todo tipo de documentos disponibles para que ustedes puedan ver. Tenemos el anexo, tenemos la guía de implementación, tenemos la guía de métricas, objetivos para la transición, así como otros documentos que les pueden ayudar. También, si ustedes quieren volver a hacer esta capacitación TCFD, Back to Basics, básicamente, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con los objetivos básicos de esto. Deben ver todos estos videos en línea. Tenemos versiones en español también para aquellos de ustedes que lo necesiten. Tenemos un canal de YouTube también y por favor, usen este centro de conocimiento TCFD. Hay unas oportunidades de aprendizaje maravillosas, no solamente las reglas básicas, sino también pueden profundizar mucho más y aprender mucho más de este tema, lo cual es fascinante, nos puede ayudar. Y también, obviamente, tenemos todo lo que tiene que ver con gestión financiera, cambio climático, un número de preguntas que ustedes vimos que tenían aquí en la audiencia y pues pueden revisarlas también. Bueno, vamos a adelantarnos un poquito porque tenemos demasiados recursos. Vamos a saltarnos esta diapositiva, pero un recordatorio que también tenemos un módulo,
de contexto, tenemos un módulo de identificación y Consumer Banking, y tenemos un módulo también de Institutional Banking o banca institucional, identificación, y obviamente pueden usar estas guías y documentos guía para a medida que sigamos adelante por número de bancos. Antes de que cerremos, el certificado, si por favor quieren recibir este certificado CPD y recibirlo, tienen que llenar esta encuesta de retroalimentación y vas a recibirla más o menos 5 a 7 días, van a recibir el certificado de que asistieron. Así que por favor hagan esto, y con eso vamos a pasarle el control a Carlos Serrano, nuestro consejero superior de servicios climáticos en el sector financiero, también para la región de Latinoamérica y el Caribe, y también trabaja con el Green Academy, que nos trajo esta capacitación. Carlos, muchísimas gracias. Tiffany, queridos colegas, los saludos desde un hotel en España maravilloso. Esta capacitación nos está llenando con muchísima satisfacción y orgullo. La razón de eso es que especialmente podemos considerar un esfuerzo exitoso dado el número de participantes registrados. Más de 1,500 se registraron y más de 600 participantes que vinieron a las sesiones de Latinoamérica, muchos países en Europa. Para IFC y nuestros aliados, esto es un gran éxito. Gracias por conectarse. Gracias por darnos esta oportunidad. Obviamente, esto nos muestra que esto nos ayuda a la agenda de sostenibilidad, agenda para ayudar al planeta a llegar a ese objetivo. Y no lo podemos lograr de otra manera que uniendo fuerzas, donde organizaciones múltiples pueden llegar a un impacto más grande que podemos lograr. Este es el tercer curso y obviamente este es el tercer centro y les prometo que no va a ser el último. Esta capacitación ofrecida por IFC y por el programa de advisory de consejería de CPT para los bancos, un programa completamente exhaustivo del Departamento de Desarrollo Climático. Le agradecemos muchísimo a nuestros donantes, Japón y los Países Bajos, por los cuales estamos agradecidos. La alta demanda que hemos visto en el mercado de esta capacitación de clima es el resultado del avance sin parar de la agenda climática en la aceleración del viaje transformacional de los bancos comerciales, pasando de bancos tradicionales a banca sostenible y responsable. Colegas, el compromiso de la sostenibilidad no es un alineamiento del planeta, no es un accesorio, no es una estrategia corporativa, es un pilar esencial de la estrategia corporativa misma y de la supervivencia. Por tanto, es un proceso de transformación que esperamos que esta capacitación les haya ayudado a ustedes y que vuelvan a sus instituciones financieras con la idea de abrazar esta idea y de pasar la prueba de estas divulgaciones de clima que nos van a ayudar no solo a ustedes, sino a todo el ambiente, el sector bancario. Por favor, firmen por favor, suscríbanse a TCFD si no lo han hecho. Suscribiéndose, van a mejorar el riesgo de sus compañías, van a asegurar que haya transparencia y que esté en línea con prácticas globales. ¿Podemos ver la diapositiva de GBAC? Porque tengo algunas palabritas. Quiero concluir simplemente con una nota de la Academia Bancaria de GBSA, la cual le brinda una consejería exhaustiva, conocimiento y servicios de inversión para apoyar a bancos latinoamericanos en su viaje transformacional hacia algo que se llame banca verde, Green Banking. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es ayudarle a los bancos en mercados emergentes dentro de la transformación que yo mencioné. IFC no solamente brinda financiamiento verde y prácticas de banca verde, sino que también apoyamos con servicios de votación, capacitación y creación de capacidades, incluso para sus clientes. A medida que usted, como pueden ver en esta pantalla, la casa con múltiples pisos representa el camino necesario para transformar esto. Y firmando en esto, pues IFC puede ayudarles. Por favor,
déjenos saber si están interesados en este programa, el cual es bastante genial. Entonces, con esta academia y con ifc.org. ifc.org. Como pueden ver, en la Universidad de Pasilla de los Estudios hemos brindado refinanciamiento a bancos en Latinoamérica de casi $3.000 millones a casi 40.000 profesionales y los hemos apoyado miles de bancos a transformar su viaje. Finalmente, estoy terminando acá, me gustaría agradecerle, a todo el mundo y de manera específicamente a Tiffany, tú. El hit de esta capacitación ha sido un hit, ha sido maravilloso todo lo que nos has ayudado. Muchísimas gracias al departamento de IFC y también a mis colegas en la Green Banking Academy, a los intérpretes, por supuesto, al equipo técnico. Les deseamos un gran verano. Esperamos que obviamente no esté muy caliente en donde sea que ustedes se encuentren en este momento y que cumplan con sus objetivos climáticos y entiendan lo importante que esto es para todos. Muchas gracias. Carlos, muchas gracias. Y como le dijimos a Ari, vamos a poner la dirección de correo en el correo electrónico. Por favor, envíen correo greenbankingacademy@ifc.org. Podemos ver, por favor, nos hablen simplemente para saber. Tenemos otros de contacto y nos vamos a quedar un par de minutos para responder algunas preguntas en el Q&A. Si tienen una última pregunta, por favor, entren en el Q&A para poder ver a ustedes. Gracias a todos. Tengan un buen día. Gracias a todos. Hasta luego. Cristian Reyes, intérprete, saliendo de la sesión. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y esperamos el servicio de interpretación haya sido de su gusto. Muchísimas gracias. Que estén muy bien.